hoy va a ser un día mojado. Despertamos con lluvia y hoy tenemos 4 horas de viaje en moto. Vamos a esperar un rato, vamos a ver si mejora la situación, porque así no me gusta manejar. Esperamos unas 2 horitas, pero el clima no mejoró. Nos toca irnos así con la lluvia. Afortunadamente tenemos 2 ponchos y pues pusimos una bolsa de basura acá para envolver el equipaje. Y nada, nos toca irnos despacito. Mientras nos preparamos, les muestro el recorrido de hoy. Son 150 kilómetros relativamente sencillos, pero que la lluvia ha vuelto mucho más insidiosos. La parte final se caracteriza por un largo ascenso que nos llevará a 1900 metros sobre el nivel del mar, antes de cruzar la cumbre hacia Sapa. La prudencia en estas carreteras nunca es demasiada, hay que ir con calma, sobre todo en estas rutas donde los imprevistos se esconden potencialmente detrás de cada curva. Y hablando de imprevistos, tras recorrer algunos kilómetros, la rueda delantera de nuestra moto empezó a vibrar de forma preocupante. Pensé de inmediato que se había torcido un poco debido a los baches en los caminos de tierra de los días anteriores. Entonces reduje la velocidad lo máximo posible y me detuve en el primer mecánico que encontré. Desafortunadamente no fue de gran ayuda. Pues nos dijo que la llanta no se puede arreglar acá, entonces tenemos que ir hasta Sapa y buscar un taller por allá. La buena noticia es que, al menos por ahora, ha dejado de llover. El asfalto sigue mojado y conducir con una rueda en estas condiciones es todo menos que relajante. Olviden por completo las carreteras perfectas. Por aquí, los derrumbes, inundaciones y deslizamientos de tierra están a la orden del día, debido a la morfología del terreno. Miren esto, tal vez debería haber alquilado una moto de cross. Las colinas de Té siguen salpicando el paisaje y nosotros acabamos de terminar el tramo llano del trayecto. Ahora vamos a pasar a un área de montañas. Vamos a ver si podemos con esta motito. Estas montañas son la extensión más oriental de los Himalayas. No son colinas verdes y redondeadas, son picos afilados, escarpados y de roca oscura que se elevan verticalmente desde valles profundos. En este macizo se encuentra el Fansipan. Cuando recorres el paso, tienes estas moles de piedra justo al lado, lo que te hace sentir minúsculo. A diferencia de las terrazas de Mukhan Chai, que son suaves y moldeadas por el hombre, esas montañas son salvajes. Verás paredes de roca desnuda, cascadas que caen desde cientos de metros y una vegetación de selva templada muy densa. Estas montañas actúan como una barrera física gigante. Es muy común que el paso esté dividido por el clima. En un lado, el aire es seco y cálido, mientras que al cruzar la cima hacia el otro lado, el lado de Sapa, te encuentras de golpe con un muro de niebla fría y húmeda. El viento en estas cumbres puede ser tan fuerte que dificulta la conducción de motos ligeras. Además, los desprendimientos de rocas son frecuentes después de las lluvias monzónicas. Desde aquí la carretera parece una serpiente blanca que se pierde en el abismo del valle de Bin Lu.
El descenso nos conduce hasta el pueblo de Sapa, la ciudad entre las nubes, literalmente. Sapa es uno de los pocos lugares en el sureste asiático donde el clima es totalmente impredecible. Puedes despertar con el frío del invierno, pasar por una primavera soleada a media mañana, sentir el calor del verano al mediodía y terminar con la niebla otoñal por la tarde. Bueno, llegamos a Sapa, ahora vamos a buscar algo para comer. Hace bastante frío y después seguimos. Nos detuvimos en este restaurante. Tenía ganas de algo caliente para recuperarme del frío y esta sopa de hongos fue un auténtico remedio. Laura optó por una pizza que, sorprendentemente, estaba muy buena. Y ahora vamos al hospedaje, queda a unos 20 minutos del centro de la ciudad. A decir la verdad, cuando reservé este lugar no tenía idea de que fuera tan difícil de alcanzar. Está bastante lejos, pero les aseguro que al final no nos arrepentimos en lo más mínimo, resultando ser una de las experiencias más bonitas de estos 8 meses de viaje. Este es el Airbnb que reservamos. Estamos en el valle justo al frente del pueblo de Sapa. Por acá pasa un río. Ese es el cuarto con vista a las montañas, a los arrozales. Está todo decorado con artesanías locales. Nada más llegar, la dueña nos recibió con un buen té caliente. Durante los días que estuvimos allí realmente nos consintió. We travel with the motorbike under the rain. So, when you start the motorbike? Around 9 a.m. from Mukhanchai. Wow. Yeah. Hello. Yeah. I think you're very Strong. El viaje nos fue bastante bien, llegamos a tiempo. La carretera en algunos lugares, en algunos puntos estaba bien fea porque hubo unos derrumbes y cosas así con la lluvia, pero bueno, nada de imposible. Esa parte de montaña me la esperaba mucho más difícil, yo tenía mis dudas que esa motito lo iba a lograr con 2 personas y 2 mochilas. Pero no, la verdad estuvo muy fácil y el hecho que también paró de llover después de unos 45 minutos que arrancamos, esto de verdad nos ayudó mucho. Subiendo las montañas acá antes de llegar a Sapa hizo bastante frío. Tuve que ponerme esta chaqueta porque de verdad estaba chupando frío. Nos encontramos a 1600 metros, aún por esto acá el clima es bastante más frío. Y bueno, ahora nos espera un baño caliente porque tenemos los pies lavados, entonces de verdad quiero meterme bajo de un chorro de agua bien caliente. Vamos a descansar y seguimos explorando Sapa mañana. Y sí, con el sol este valle es verdaderamente encantador. Aprovechamos la tregua de la lluvia para volver a las calles de Sapa. Les daré algo de información que de pronto podría interesarles. Acá estamos en el centro de Sapa, un pueblo que fue fundado por los franceses al principio del siglo XX. En el centro y el sur del país hacía y hace todavía mucho calor, entonces necesitaban como un lugar para escapar, para vacacionar, y escogieron Sapa. Acá construyeron casitas coloniales que fueron destruidas a lo largo del tiempo, pero algunas todavía se pueden ver. Y también construyeron una iglesia de piedra. Hoy en día Sapa es un lugar muy turístico, de hecho uno de los más turísticos de Vietnam. Está lleno de restaurantes, cafés, tiendas de souvenirs y todo lo que uno puede encontrar en lugares muy turísticos. Y es por esto que nosotros no decidimos quedarnos acá en el centro del pueblo,
sino de quedarnos en el valle abajo, porque allá puedes tener una visión, una experiencia mucho más local. La comida que nos preparó la persona que nos hospedaba durante esos días fue simplemente fantástica. Nunca sentimos la necesidad de buscar nada más, así que hoy al menos quise probar algunos de los snacks que venden por la calle, económicos y deliciosos. Esta es un área extremadamente rica culturalmente, hay muchas etnias que viven por acá, pero la más grande es la etnia de los Hmongs, la misma etnia que encontramos cuando viajamos en Laos y en Tailandia. En particular acá viven los Hmongs negros, que se llaman así por el uso frecuente en sus tejidos del color índigo. Otra etnia que vive por estas montañas es la etnia de los Dao rojos. Son reconocibles por sus vibrantes turbantes y sus bordados hechos a mano que parecen laberintos de historia. Este pueblo guarda una conexión profunda con la tierra. Para las mujeres Dao la elegancia reside en la frente despejada y en el tintineo de la plata que, según sus ancestros, mantiene alejados a los malos espíritus mientras caminan entre los arrozales de Sapa. Las cosas más emblemáticas de Sapa son las terrazas, los arrozales que esculpen las montañas a los alrededores. Los agricultores de acá cultivaron estos campos por generaciones y cada vez que yo veo esas montañas me pregunto cuánto tiempo, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo tomó realizar algo así colosal. Una de las cosas que se puede hacer por acá es subirse a la montaña más alta de toda Indochina, el Fansipan. Pero nosotros en este video no lo vamos a hacer porque, siendo honesto, está afuera de mi budget. Para subir hasta allá tienes que tomar un metrocable. Este metrocable te vale $40. Mi budget diario para este viaje es de 25. Entonces no me da, desafortunadamente, pero que sepan que acá se puede subir en la montaña más alta de Indochina. Lo que sí puede hacer, porque obviamente es gratis, es visitar el mercado local. El mercado se encuentra en un edificio moderno de 2 plantas que está abierto todos los días desde muy temprano hasta el atardecer. La planta baja es la zona más auténtica. Verás a las mujeres de etnias Hmong negro y Tsao rojo vendiendo verduras que no verás en ningún otro sitio, hierbas medicinales, setas del bosque, miel silvestre y frutas de montaña. Y en la planta alta se vende ropa tradicional, bolsos y mantas hechas a mano. Nuestro pasatiempo favorito en Vietnam son las cafeterías, no podría ser de otra forma. En estas laderas hay cientos, todas con su propio estilo y encanto. Te aconsejo buscar la más panorámica y quedarte allí un rato con tus pensamientos. Esta mañana llevé la moto al taller, me ajustaron la llanta, me cambiaron el aceite porque ya nos acercamos a los 1000 kilómetros y también me lubricaron la cadena. Está lista para seguir este viaje. Vamos a dar una vuelta con nuestra motito por estas laderas. Acá en Sapa estamos en plena temporada de cosecha, una temporada que puede variar dependiendo del clima, de la altura. Como ustedes pueden ver acá, las terrazas ya están cosechadas. Una cosa que se puede hacer acá por estas laderas es un paseo con los locales. Ellos se te acercan, te hablan y te ofrecen varios paseos, te llevan a la cascada, te llevan a la foresta de bambú, te explican cositas y sus artesanías. Este es uno de los mejores lugares donde parar y nada, reflexionar, contemplar el paisaje, respirar.
Por supuesto, por estas callecitas no encontrarás autos. El tráfico está compuesto principalmente por manadas de búfalos que suben y bajan por las colinas. Justo frente a nuestra guest house hay una cascada, así que decidimos dar un paseo por allí. El paisaje es muy rústico, el sendero es de roca y barro, y en algunos puntos es bastante empinado. Por momentos se camina entre un bosque de bambú de dimensiones casi jurásicas. Seguimos caminando un rato, pero no logramos encontrar el sendero correcto para llegar a la cima. Pero no importa, tenemos el dron. En lugares como este, el tiempo parece que se detuvo. No se detuvo, pero para nosotros. Todavía tenemos muchos kilómetros para recorrer. Así que seguimos adelante y te veo en el próximo video. Hasta luego.